¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito para la sección del canal Viejitas que enamoran. Bueno, quería mostrarles esta Baco, llave de dos bocas obviamente, pero de muy antigua generación. Me gustaría pedirle la colaboración a los amigos fanáticos de Baco que puedan aportar algunos datos más, dado que esta llave la tengo hace muchísimo tiempo, creo que no se usó nunca. Yo particularmente la usé 2 o 3 veces, pero para sacarme el gusto, dado que no se sabe muy bien qué medida es, no tiene ninguna medida de las que se consideran actuales o ni siquiera de la antigua escuela, son medidas más antiguas. Yo, por ejemplo, la he utilizado para 1 pulgada 1/8 o para 1 pulgada 1/16. Así que bueno, nada, créanme que es la abuela de las Baco UD. Observen el logo, ni logo tenía todavía, era la abreviatura de los nombres que conformaban la empresa Baco. Así que bueno, nada, esta viejita que enamora, la tenía en el tablero detrás de varias, 4 o 5 llaves, de más o menos la misma medida, dado que las tengo ordenadas así, y estaba detrás como unidad, digamos, principal. Entonces, bueno, buscando alguna perlita, algún detalle en el tablero, me reencontré con esta amiga de muy antigua generación, ¿no? Y digo, voy a hacer el videíto para los muchachos, dado que hace tiempo que no subo un viejitas que enamoran. Tenía ganas de bajar algunas Sinafor, algunas Raselli para mostrar, pero bueno, como digo siempre en las charlitas, estoy planeando los videos definitivos, o sea, el video completo con las unidades de cada una de esas marcas. Le llamo video definitivo a que no voy a ir mostrando unidad por unidad, sino que por ahí voy a desplegar el juego o las unidades que tengo de ENSIC, DPH, en fin, INAFOR, de las cuales soy fanático y obviamente marcaron mi historia, mi carrera, si se quiere, mi profesión, mi oficio. En fin, quería mostrarles esta, como dije, y bueno, que los amigos, los conocedores de Baco, dado que hay muchos fanáticos, hay mucho que sabe de qué año puede ser, de qué acero está confeccionada, es una linda unidad. Créanme que en la toma de contacto da la sensación de ser algo más superior que una Baco. Bueno, algo superior que una Baco. El más estuvo sobrado. Hablemos bien. Me gusta hablar bien. Pero a veces, bueno, uno en la vorágine de la descripción y la falta de libretos, por ahí comete esas torpezas en el lenguaje. Bueno, mientras hago todos estos comentarios, la seguimos viendo, dado que cada detalle para los conocedores de estas herramientas es válido para poder incorporar algún dato más. Me gustaría saber en qué año fue fabricada. Esta la compré en una ferretería en Aedo, en la calle Bransen. La tenían ahí y bueno, me la vendieron a modo gentileza, dado que no sabían ni el precio, ni tampoco le podían poner un precio, pues no se sabía con qué medida compararla. Como les dije, yo la he usado un par de veces para sacarme las ganas, como algo aproximado a 1 pulgada 1/8, 1 pulgada 1/16, que tampoco es la medida exacta, ¿no? Estos datos quizás ayudan a, por ahí, llegar un poquito más cerca de lo que fue. Tampoco corresponde a la línea PK. Los amigos, los conocedores, saben que PK son llaves de Baco combinadas, pero para medidas
inglesas. No estoy hablando de pulgadas, sino medidas inglesas. 13,5. Me ha pasado de desarmar alguna que otra moto de la línea Triumph, de la línea Norton, y bueno, de encontrarme con esas medidas. Así que bueno, nada. Les dejo esta imagen de esta abuela de las Baco D para la sección Viejitas que enamoran.